Buenas tardes. El objeto de este video es realizar la tarea de Derecho Procesal 2, la cual vamos a hablar de los trámites ordinarios. ¿Sí? Ciertamente al principio de esto fue, bueno, unas reglas generales. Como el artículo del COGEP 289 trata de la procedencia. Se deberá tramitar el procedimiento ordinario las prestaciones que no hayan tenido previsto un trámite especial para ser sustentadas. En el caso que vamos a ver fue uno que acudimos a la sentencia, al juicio, para poder comprender un poco más. ¿Sí? Al principio, antes de que haya existido el juicio como tal, se tuvo que hacer la debida citación con unas boletas, las cuales se realizó con el debido proceso, lo que facultó a una contestación de la demanda. ¿Sí? Una vez que bueno, que existió la demanda por parte del representante legal de la cooperativa de cooperativa de transportes pesados y tal, dispuso los artículos 73, 75 y 77 del Código Orgánico General de Procesos, en el cual textualmente dice: los términos correrán en días hábiles. Los términos señalados en la ley son irrenunciables e improrrogables. Entonces, estamos hablando de que el término de 3 días se facultó todo de una forma como corresponde a la ley. Posteriormente de esto, se hizo una, una convocación a una audiencia preliminar, ¿sí? Llevando a cabo el artículo 292 del Código Orgánico General de Procesos, en la cual se realizó en la sala de audiencias número 12 en el complejo judicial de Loja, con el fin que esta audiencia preliminar se presente la causa, la cual deberá comparecer las partes personalmente o por intermedio de de un abogado en este caso. Entonces, posteriormente de la convocatoria, se establecieron el artículo 294 para notificar a todos, ¿sí? Ahora, posteriormente se hizo una acta de la audiencia preliminar, hablando los hechos, si existió todo esto, por las partes procesales, la parte actora, los abogados demandantes y la parte demandada. ¿Sí? Entonces se hizo todo el trámite correspondiente como debería. Posteriormente, se entró ya al juicio como tal, la cual bueno, se hablaron de varios temas que tendrá, bueno, antes de esto, cabe recalcar que el demandado tuvo 30 días de términos para presentar la contestación de la demanda, ¿sí? Después de esto, el desarrollo fue así. eh, Se deberá pronunciar y sustentar las excepciones previas antes de empezar, porque si hay una excepción, podría anularse el juicio. ¿Sí? Se resolverá la validez del proceso determinado el objeto de controversia, reclamos de tercero y competencia, y se saneará el proceso y se va a declarar nulo. ¿Sí? La intervención por parte actora y luego de la demandada, si existe una reconvención, se tendrá que contestarla a sí mismo. ¿Sí? Deberá promover la conciliación conforme a la ley, debe haber registrado un dictamen con validez de sentencia ejecutoria. De haber conciliación pericial, se ejecutará lo acordado y se seguirá sustentando el tema de debate. De haber un oficio o petición de parte del juzgador, podrá derivar al proceso a mediación, ¿sí? Y se emite un acuerdo firmado por por ambas partes, que será incorporado en el proceso, el cual daría fin en un caso hipotético que podría suceder. Una vez concluida la intervención por partes, se continuará el proceso. Ciertamente en el proceso se enuncian las pruebas como sería lo más habitual. Bueno, posteriormente se ordenará la práctica de la prueba del oficio, ¿sí? Se desestimará las pruebas que no sean requeridas. Por ejemplo, en este caso en concreto hubo un inconveniente,
que la parte actora trajo copia simple, de lo cual tenía que haber traído copias certificadas o notariadas para que sean válidas. Entonces, ciertamente, esta parte actora tuvo, bueno, la parte, sí, actora tuvo o hay un pequeño error, la cual nos permitió en este caso facultar y ver la victoria del caso. ¿Sí? Bueno, posteriormente se determinará los señalamientos correspondientes para practicar las pruebas necesarias antes del juicio. Los acuerdos probatorios se realizarán por mutuo acuerdo entre ambas partes y posteriormente, concluida la intervención, el juzgador comunicará de manera verbal sus resoluciones, señalará la fecha de la audiencia de juicio y el secretario elaborará por su cuenta el extracto de la audiencia, el cual va a quedar ahí para que ambas partes las puedan ver. ¿Sí? Luego de una resolución de excepciones, si se acepta una excepción previa, como se había mencionado, se declarará la demanda y se va a archivar. Eso sí hay que tener en cuenta. ¿Sí? En este caso, en la audiencia de juicio, como si ya se sabía, había una audiencia y luego se lee en esta audiencia el extracto de la preliminar, la que hubo antes. Sí, entonces todo esto se facultó en este juicio y bueno, fue muy interesante porque nos permitió comprender y saber un poco más cómo es el tema. Ciertamente, esto bueno, por lo menos personalmente nos enriquece en conocimiento, ya que nos ayuda a cómo saber cómo facultar y ver cómo es el debido proceso, o sea, cómo continuar y hacerlo de manera bien. Em, Tuve la oportunidad de ver cómo, en este caso en cuestión, hubo una omisión de información, entonces se inhabilitaron algunas pruebas, las cuales eran relevantes, pero por esos pequeños detalles de la parte que estaba demandando, no se percataron y fueron la razón de ser por la pérdida del caso de ellos. Y eso sería con todo de mi parte sobre esta tarea.